Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo encuadernar un libro que ya veis que a medida que se ha ido nuevo, que está completamente nuevo, a medida que se ha ido leyendo se le ha ido soltando las hojas. Primero explicar un poco así por encima por qué pasa esto. Esto pasa, ya sabéis que existen dos tipos de encuadernación más populares, que es la rústica y el cartoné. La rústica se diferencia del cartoné en que la rústica es lo que se conoce popularmente como tapa blanda, ¿vale? Dentro de la tapa blanda, en la rústica existen tres tipos de encuadernación. Una es fresado, que simplemente es las hojas sueltas, al final se engoman como si encolaras un taco de hojas. Luego está la rústica cosida, que es la mejor de todas, claro, que van cosidas y luego va encolado y luego va cubierta, aunque sea con tapa blanda. Esa es la mejor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Esto pasa porque la industria pues abarata. Y la tercera forma de encuadernar en rústica pues es el poliuretano reactivo. ¿Qué pasa? Que el poliuretano reactivo es igual que el fresado. Digamos que al final acabas encolando un taco de hojas sueltas. Lo que pasa es que el poliuretano, el poliuretano reactivo, la diferencia es que la teoría es que consume, es un pegamento que pega muy bien y consume un tercio menos de pegamento. Claro, tampoco pegamento consume, que esto es lo que pasa. La industria barata demasiado y bueno, lo que nos ocupa. Vamos a simplemente, si el libro ya está desmoronado, pues intentamos desmoronarlo entero, ¿vale? Y ya lo que conseguimos es que lo limpiamos todo bien, lo despegamos, lo despegamos, despegamos la cubierta del libro con cuidado de no romperla, y lo que hacemos es que simplemente lo volvemos a pegar, ¿vale? Ya está, hemos quitado la tapa entera, perfecta. Ahora vamos a intentar sanearla y vamos a intentar pegarla otra de nuevo. Esto es lo que se supone que es el pegamento que le han dado. Vamos, lo veis como ha pegado. Bueno, los materiales que vamos a utilizar, pues ya lo veis. Los materiales que vamos a utilizar para encuadernar el libro, pues son bastante pegamento, un poco pegamento blanco, cola blanca de papel, unos pinceles, para sujetarlo vamos a sujetar una prensa manual que he hecho yo con dos maderas, y bueno, entre medias pues metemos una hoja en blanco y metemos un par de cartoncillos de estos de estracilla, de los que se utiliza para hacer tapaduras.
Una vez que lo tenemos ya así sujetito, igualadito, le vamos a hacer una copa de una capa de cola de papel, pero finita, ¿vale? Y ahora os explico por qué finita. Entre medias de los dos cartoncitos de cartoné le he puesto un poquito de un papel en blanco para que no luego al despegarlo, pues si lo tenemos que despegar se nos queda pegado, porque no se quede pegado al cartoné, se quede pegado, no se quede pegado al cartón de extracilla, que se quede pegado a la hoja blanca, y entonces de esa manera pues con el cúter la podemos despegar perfectamente. Ahora mismo le vamos a dar una capa de cola, pero cola fina, no se la vamos a dar gorda. Simplemente que lo que ahora mismo queremos es que nos sujete todas las hojas para poder trabajar. Bueno, vamos a quitarlo ya. Si cuando vayáis a encuadernarlo no tenéis algo parecido a esto, a la prensa esta, pues simplemente ponéis así las hojas y ponéis un poco de peso, ¿vale? Ponéis un poco de peso y ya está, ya es suficiente. Así que cuidadito de no cortarnos. Ahora así le damos un poco mejor de pegamento. Este es el motivo de no darle mucho pegamento al principio.
Simplemente se trataba de, ahora ya sí, le hemos metido unos hilos. Luego los sobrantes de estos hilos luego los cortamos. Y con la poquita cola que sobre, que rebose del lomo, pues es con la que vamos, con la que va a pegar con la tapa blanda. Bueno, ya tenemos esto seco. Vamos a cortar todos los hilitos, no lo vamos a cortar al mismo, pues dejarle un par de milímetros. De ahí era que no darle mucho en la primera capa, no darle mucho pegamento, porque si no, luego son muchas capas de pegamento. Con el pegamento que salga por las orillas, compacta perfectamente el libro. Meter otra vez un par de cartoncillos para que la prensa no lo marque. Bueno, pues ahora abrimos la prensa, sacamos el libro. Está el libro después de un par de horas. Aquí tenéis el libro. Os digo antes que si alguien tiene posibilidad de tener una guillotina, pues se le devuelva un par de milímetros por cada lado y ya está. Niquelado, nuevo. ¿Vale? Se acabó. Venga, esta otra.